Buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, un momento para compartirles el material. Buenas tardes a todos y todas. Listo, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de literatura. Nos toca trabajar literatura peruana y vamos a ver el proceso de la literatura peruana desde la literatura quechua, pasando por la literatura de la conquista, literatura colonial, y llegaremos finalmente hasta el periodo del realismo. Entonces, para esto vamos a dividir todo esto en partes. Primero vamos a trabajar la parte de literatura quechua, literatura de la conquista, hasta literatura de la colonia. Vamos a trabajar primero toda esta parte y luego ya procederemos a continuar con la segunda parte, que sería desde la emancipación, el costumbrismo, romanticismo y realismo. Listo. Entonces, esto es lo que veremos el día de hoy. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Muy bien, entonces esto es lo que veremos el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con la literatura quechua. Nosotros vamos a ver la literatura peruana desde lo más antiguo, es decir, comenzando desde los indicios, vestigios de literatura del periodo incaico. Para esto nosotros debemos comprender un poco el proceso histórico. Cuando hablamos de literatura quechua, nos referimos sobre todo a los rezagos de la cultura oral que queda acerca de del imperio incaico. Todavía no se ha descubierto ninguna forma de escritura ni de guardado de estos tipos de cantos, bailes, entre otros. Por lo tanto, solamente nos estamos basando en fuentes orales. Entonces, gran parte de la literatura quechua queda en lo que se supone, en lo que se guardó en secreto, en lo que se recopiló después, ya durante la época de la colonia, e incluso la obra que vamos a trabajar como parte de la literatura quechua, que es Ollantay, es una obra que en realidad está ubicada entre la literatura quechua y la literatura ya colonial. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ubicarnos en la línea de tiempo. Entonces, la literatura quechua, la original, la propia del imperio incaico, se supone que se dio precisamente en esta etapa prehispánica. Entonces, en la etapa prehispánica, la literatura quechua era oral, era una literatura que planteaba los temas propios de las personas de esta época, es decir, primero, era anónima porque las personas del pueblo no tenían como idea, no tenían como noción la necesidad de distinguir a un autor. Entonces era una obra anónima, una obra sin nombre. Por otro lado, era oral, dado que se transmitía y se memorizaba a partir de la repetición. Entonces era literatura oral. Se mantenía por medio de la tradición. Por otro lado, era colectiva porque hablaba al grupo o del grupo de la comunidad de personas. También era agrarista porque la actividad económica principal era la agricultura y todas sus derivadas, además de la ganadería. Entonces eran estas actividades las que inspiraban a la creación de los cantos andinos. Entonces, por eso se dice que esta era una literatura agrarista. Por otro lado, tenemos también la musicalidad y la danza. Como era una poesía bastante distinta a la practicada en Europa en esa época, era una poesía acompañada por música, por instrumentos musicales. Además, la lírica que se utilizaba en ceremonias también era acompañada con estos instrumentos e incluso danzas y coreografías. Entonces, se utilizaban instrumentos como flauta, quena, pincuyo, tinja, huáncar y pututos, que son como pequeños tamborcitos. Entonces, se utilizaba la música para acompañar la lírica, ¿no? La poesía, los cantos. Además, otra característica es el panteísmo cosmogónico religioso.
Eso significa que su visión del mundo, la cosmogonía andina, la visión del mundo andina, incluye que ciertos seres, ciertos animales, ciertos objetos, ciertos elementos tienen vida. Muchos de estos eran considerados como divinidades. Entonces, esta forma de ver el mundo era bastante propia de su cultura. Y a esto es a lo que me refiero con el panteísmo cosmogónico religioso, que tenían creencias en varias divinidades y además muchos de los animales, objetos, elementos eran considerados personificados, que tenían cualidades humanas y que tenían cierta autoridad sobre el mundo. El espíritu animista precisamente se trata de ello, de ponerle o de darle a los animales o montañas, por ejemplo, cualidades humanas como la capacidad de hablar o de pensar, etcétera, ¿no? Aparte de ello, también tenemos que la literatura quechua era clasista porque presentaba dos tendencias principales, la literatura cortesana y la literatura popular. La literatura cortesana era la literatura noble destinada al Inca y a su familia, a la nobleza. Acá se destacaban los amautas, que eran los maestros que enseñaban a los nobles conocimientos religiosos, conocimientos de matemáticas, conocimientos líricos y de gobierno. Los amautas además también podían ser sabios consejeros. Por otro lado, tenemos que la literatura popular era más bien los cantos que surgían del pueblo para el pueblo. En este caso, quienes componían obras líricas para el pueblo eran los jarabicos. Entonces, los amautas eran los maestros de la nobleza y los jarabicos eran quienes componían los poemas del pueblo. Los amautas se dedicaban sobre todo a enseñar lírica más noble, ¿no? Por ejemplo, las odas o los poemas que creaban los amautas eran mucho más dedicados hacia, por ejemplo, los dioses, los triunfos de guerra, entre otros, mientras que los poemas más populares, como los haigis, eran dedicados más hacia el lamento de amor, hacia la pena, la tristeza, o quizás inspirados en la agricultura o alguna otra actividad. Entonces, los amautas escribían más acerca de eventos nobles, eventos superiores, como triunfos de guerra o pérdidas de guerra, eventos históricos, estar agradecidos a los dioses, ¿no? También mencionar eventos importantes para el imperio. Ese tipo de obras componían los amautas, mientras que los jarabicos componían más relacionados a las emociones, a lo subjetivo y a lo propio del pueblo. Ahora, por otro lado, nosotros también tenemos la literatura quechua colonial. Con esto me refiero ya no a la literatura quechua del periodo prehispánico, que era la oral, donde estaban los jarabicos, los amautas. Recuerden que los amautas son los que enseñaban a la nobleza y los jarabicos son los que componían poemas del pueblo, sino más bien durante la etapa de la conquista, por acá más o menos se dio, bueno, la invasión, sería más preciso decir, durante la etapa de la invasión española, el Imperio Español impuso su idioma y su cultura acá en el Perú, bueno, en todos los países conquistados. Entonces, los españoles hicieron lo siguiente. Ellos deseaban recopilar cierto saber, cierta cultura prehispánica para poder precisamente combatirla, porque ellos querían eliminarla. Entonces, es acá cuando se da una gran recopilación de obras prehispánicas de lo que las personas recordaban de memoria. Y esto se pasaba a la escritura en quechua o incluso en español. Por ejemplo, acá surge los mitos de Huarochirí, que son mitos prehispánicos, pero escritos durante la etapa de la colonia.
También tenemos Ollantay y las obras que vamos a ver en un momento, que son escritas en esta etapa porque son pensadas como obras influidas por la cultura prehispánica que todavía mantienen ciertos rezagos de conocimiento, de tradición de la cultura prehispánica. Sin embargo, no son escritos desde la etapa prehispánica porque no había escritura. Entonces son recopilados de memoria o incluso son creados, alterados a partir de la injerencia de la colonia. Entonces, en el caso de los mitos de Huarochirí, que son sobre todo mitos, ¿no? Mitos, leyendas del Imperio Incaico, en este caso nosotros tenemos que Francisco de Ávila se dice que es quien recolectó estos mitos, pero en realidad se dice que es alguien, probablemente alguien indígena que estuvo con él y que le ayudó a dar esta recopilación. Entonces, no es que Francisco de Ávila haya escrito así de la nada, sino que probablemente una persona indígena le ayudó. Por otro lado, entonces Francisco de Ávila no es el creador, es el recopilador, ¿sí? Eso es importante destacarlo. En el caso de Ollantay, por otro lado, que es la obra que trabajaremos el día de hoy, todavía está en discusión si es que es una obra que fue creada desde antes, desde la etapa prehispánica, y que luego recién se recopiló después de la invasión española. Todavía no es seguro, pero lo más probable es que sea una obra ya creada después de la invasión española, pero guardando ciertos elementos de la cultura prehispánica. Porque Ollantay es una obra que es demasiado similar a los dramas del siglo de oro español. Entonces, eso significa que el autor, lo más probable es que haya leído o al menos haya visto, se haya informado acerca de las obras del siglo de oro y haya querido crear una obra que esté recopilando los conocimientos o las costumbres prehispánicas, pero siguiendo el modelo, siguiendo la forma del teatro español. Entonces, no se tiene seguro, ¿no? Si es que fue una obra creada desde antes o ya durante el periodo de la conquista. Lo más probable es que sí haya sido creada durante la colonia. Y se dice que su autor o la primera persona que tuvo posesión de esta es Antonio Valdés. Ya está. También hay ciertos intelectuales peruanos que escribieron ya sea en quechua, ya sea en español, ya sea incluso en latín, para demostrar su conocimiento tanto de la literatura española, de la literatura europea, como de la popular. La literatura quechua más reconocida fue la siguiente, o bueno, acá tenemos el teatro. El teatro fue lo que más destacó en este periodo y usualmente estaba inspirado en eventos indígenas, pero también se mantenía un formato, una estructura del teatro según lo que trabajaban los españoles. Ollantay es una de las obras más importantes. También destacan El caudillo del Ollantaytambo, El pobre más rico, Tragedia del fin de Atahualpa, Uzcapaucar y El hijo pródigo. Entonces, muchas de estas obras eran escritas en quechua o primero en español y después traducidas al quechua, pero no eran netamente o 100% prehispánicas, sino que la mayoría ya tenía la influencia del teatro español. Ahora, acerca de Ollantay. Ollantay es la obra que trabajaremos. En Ollantay nosotros tenemos lo siguiente. Es una obra que está dividida en 3 actos. El tema es el poder y el amor. No tiene un autor reconocido oficial, pero se dice que es Antonio Valdés, porque Antonio Valdés es el que recopiló o el que presentó o el que tenía esta obra. Y trata de lo siguiente. Se ubica en un periodo prehispánico, es decir, se ubica antes de la llegada de los españoles, y trata de la historia de
Ollantay, precisamente, el nombre del protagonista. Se trata de Ollantay y nos cuenta, su historia de amor imposible. ¿Por qué se mueve esto? Ya, ahora sí. Entonces tenemos los siguientes personajes. Por un lado está Ollantay, nuestro protagonista, que es un general. Por otro lado está Kusikoyur, que es hija del Inca Pachacútec y está enamorada de Ollantay. Por otro lado está Pachacútec, que es el Zapa Inca. Entonces, lo que sucede en Ollantay es lo siguiente. A ver, voy a borrar esto de acá. No, creo que lo puedo poner acá al costado. Ya, a ver, acá al costado lo voy. Ya. Lo que sucede en Ollantay es lo siguiente. Ollantay y Kusikoyur, creo que lo estoy escribiendo. No, sí está bien. Kusikoyur. Ollantay y Kusikoyur están enamorados. Y ambos quieren estar juntos. Ambos tienen un romance en secreto. Sí, Antonio Valdés recopiló Ollantay. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, tenemos que Ollantay estaba enamorado de Kusikoyur, quien era de la hija del Inca Pachacútec. Ahora, Pachacútec, al ser un Inca, era de la mayor nobleza posible. Ollantay, por otro lado, no era noble. Era una persona del pueblo que había ascendido socialmente debido a sus méritos en la guerra. Él era un general. Entonces, Pachacútec no hubiese aprobado una relación entre su hija Kusikoyur y Ollantay. A pesar de esto, Ollantay quiere finalmente pedir la mano de Kusikoyur, quieren casarse. Entonces, él decide ir a pedirle a Pachacútec que les dé permiso para que se casen. Sin embargo, Pachacútec se enoja, le dice que no, que jamás va a ser digno de su hija, que recuerde su lugar. Por lo tanto, más bien Ollantay se siente ofendido y se retira. Ahora, Pachacútec, cuando sucede esto, Pachacútec decide hacer lo siguiente. Él decide retirar a Kusikoyur y más bien colocarla en una reclusión que se llama el Akyaguasi. El Akyaguasi era una especie de... Era un lugar donde iban las mujeres que iban a dedicarse como sacerdotisas del sol, que iban a estar recluidas. Entonces, tenemos que ella, Kusikoyur, es recluida en el Akyaguasi bajo el mando de mamá. Acá les voy a poner. A ver, Kusikoyur entonces es retirada al Akyaguasi. Y la persona que dirige el Akyaguasi es conocida como Mama Caga o Mama Roca. Entonces, Kusikoyur es recluida. Ahora, el problema es que Ollantay no sabe que Kusikoyur ha sido recluida. Él piensa escaparse y quiere escaparse con ella. Pero cuando quiere informarle para escaparse, no aparece Kusikoyur. Entonces, él piensa que lo más probable es que el Inca Pachacútec la haya matado por haber estado con alguien no noble. Entonces Ollantay se siente muy afectado por la supuesta muerte de Kusikoyur y él se retira hasta el Cusco, se retira al Ollantaytambo para allí quedarse junto con otros soldados que lo siguen y él se decide asentar allí hasta que pueda derrotar al Inca Pachacútec. Entonces Ollantay se retira, ¿no?, a este lugar. Ahora, lo que sucede
es que se lleva, ¿no?, a muchos personajes, entre ellos está Pikichaki, que vendría a ser una especie de, a ver, es una especie de personaje gracioso. Es una especie de personaje que constantemente intenta aligerar el ambiente, hacer chistes, bastante similar al típico gracioso que tienen las obras españolas del Siglo de Oro. También está, por ejemplo, también está Orco Huaranca. Orco Huaranca es uno de los personajes que apoya a Ollantay. Esto lo van a encontrar con distintas escrituras, a veces puede estar con la K en vez de la C. Entonces, ellos dos son personajes que se van con Ollantay al Ollantaytambo. Por otro lado, Kusikoyur, que estaba recluida en el Aquiahuasi, tiene una hija. Esta hija se llama Imazumak. Imazumak se supone que es hija de Kusikoyur y de Ollantay, pero Ollantay no lo sabe. Entonces, Imazumak nace en el Aquiahuasi, por lo tanto es separada de su madre, es separada de Kusikoyur, y más bien quien la cuida es Pitusaya, una cortesana que está al servicio del Inca. Entonces, Imazumak es cuidada por Pitusaya. Ya está. Muy bien. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Han pasado muchos años, unos 10 años desde que Ollantay se fue al Ollantaytambo. Han pasado muchos años de guerra. El Inca Pachacútec muere. Y por otro lado, ya asumió como Inca Tupac Yupanqui, que es un nuevo Inca. Entonces, Tupac Yupanqui no sabe nada de esta situación, pero sí sabe que ya deben acabar con la guerra con Ollantay, porque Ollantay sigue en guerra en el Ollantaytambo. Entonces, Tupac Yupanqui le dice a uno de sus generales, que es Rumiñahui, que de una vez ya es hora de terminar la guerra y que debe hacer todo lo que sea necesario para terminarla. Entonces Rumiñahui, que ya había estado trabajando antes con Pachacútec, decide enfrentarse a Ollantay. Para esto, Rumiñahui utiliza un engaño muy parecido al del caballo de Troya. Rumiñahui va hacia donde están Ollantay, Orco Huaranca y los demás soldados y le dice que ha sido exiliado, ha sido votado por Tupac Yupanqui, el nuevo Inca, y que quiere unirse al bando rebelde. Entonces, Ollantay al comienzo no le cree, pero finalmente es convencido y dejan pasar a Rumiñahui. Rumiñahui ingresa como un supuesto aliado y de noche él abre las puertas de la fortaleza del Ollantaytambo y deja pasar a todos los enemigos. Y de esa manera se derrota a Ollantay y a sus aliados. Entonces, Ollantay, Piquichaqui y Orco Huaranca son llevados ante el Inca Tupac Yupanqui para ser juzgados. Rumiñahui es uno de los principales que está alegando para que castiguen a Ollantay con la muerte. Sin embargo, también interviene Wilcauma, que es como una especie de sumo sacerdote, y Wilcauma está a favor del perdón. Entonces, después de un diálogo donde Tupac Yupanqui se entera bien de qué fue todo lo que pasó y por qué es que Ollantay estaba rebelándose, finalmente lo perdona a Ollantay y también a sus aliados, a Orco Huaranca, Piquichaqui, y más bien les otorga cargos más altos de los que tenían originalmente. Entonces, todo bien para ellos, ¿no? Por otro lado, Imazumak había logrado escaparse de la Aquiahuasi. Ella, con la ayuda de su nana, de Pitusaya, logran escapar de Mamajaja o Mamarranra, también le dicen a ella.
logra escapar del Yaguasi y va frente al Inca Tupac Yupanqui y le pide por favor que perdone a su madre y le deje ver a su madre. Y Mazumak había logrado ver a su madre a escondidas con la ayuda de Pitusaya, y es por eso que se decide finalmente a pedirle al Inca que las perdone. Entonces Tupac Yupanqui se entera de esta situación y finalmente decide darles una oportunidad, libera a Kusikoyur, que había estado encerrada en el Atehuasi, libera también a Imazumak y les deja reunirse con Ollantay. Entonces hay final feliz, al final Ollantay y Kusikoyur logran quedarse juntos y criar a su hija Imazumak. Entonces, esta obra de teatro sigue bastante de las formas del típico drama español. Tenemos los enredos, los engaños, tenemos también que todo se desencadena por un amor prohibido. Tenemos también que al final, ¿no? Se da el final feliz, se resuelve el problema, está el personaje gracioso. Entonces, esta es una obra que tiene mucha influencia del teatro español, por eso es que se piensa que fue creada durante la colonia, ya escrita durante la colonia, creada durante la colonia, pero que mantiene cierta influencia de la cultura prehispánica, sobre todo en el tema y cómo se escribe, cómo se redacta la obra que ha sido creada en quechua. Además, esta es una obra que se escribe en versos octosílabos. Entonces, con versos octosílabos, esta obra se parece ya tiene demasiado de la estructura del drama español. Por eso es que se dice que fue escrita ya después de la colonia. Entonces, de esto se trata Ollantay. Es la obra más común cuando se utiliza o cuando se comienza a hablar de literatura quechua. Sin embargo, es importante recordar que esta es una obra que, al menos lo más posible, es que haya sido escrita ya después de la conquista. No es lo mismo que los mitos de Guarochirí, que eran mitos que ya existían desde antes, pero fueron recopilados por Francisco de Ávila. Lo más probable es que Ollantay haya sido creada después de la invasión, creada después, no que ya existía desde antes, sino creada después, pero con influencia de la cultura prehispánica, ¿no? Y recopilada por Antonio Valdés. Entonces, estas son las obras que más destacan de la literatura quechua. Ahora, por otro lado, tenemos también que continuar con el siguiente tema, que es ya la literatura de la conquista. Cuando llega la conquista, la invasión española, lo primero que se debe hacer o lo primero que piensan en hacer es crónicas. Las crónicas son la especie que más común se vuelve durante la conquista española o la invasión española. Las crónicas se tratan de, como informes, si los quieren ver así, informes de qué cosa es lo que sucede. Los primeros conquistadores escribían crónicas para dirigirlas hacia los reyes y que los reyes se enteren de qué cosa era lo que estaba sucediendo durante la invasión. Pero posteriormente, cuando ya se dio la invasión española, las crónicas se mantuvieron para recopilar cuáles eran las características de los virreinatos y cómo es que vivía la gente, qué cosa estaba pasando, entre otros temas también de gran necesidad, ¿no? De conocer, de ser conocidos por los reyes. Entonces, acá tenemos lo siguiente. A ver, les voy a colocar acá las características. Bien, nosotros tenemos entonces las crónicas de la conquista, que son las que demuestran, recopilan los hechos. Las crónicas de conquista suelen demostrar la versión de lo que ha sucedido desde la perspectiva del autor. Si el autor es un español, entonces usualmente el español va a contar que se apareció la Virgen, se apareció un santo que ayudó a los soldados a ganar la batalla. Va a mencionar las costumbres paganas de los indígenas y están muy influenciados por el providencialismo medieval católico. Es decir, están muy influenciados por esta mentalidad de que la religión está presente en la vida cotidiana, me refiero a apariciones, y también tienen este pensamiento de que su deber
es cristianizar a los indígenas y porque por eso están haciendo bien, ¿no? Entonces, estos cronistas españoles, bueno, destacan sobre todo Pedro Cieza de León, que escribe Crónica del Perú, pero también tenemos otros cronistas españoles. Por ejemplo, tenemos a ya Pedro Peralta y Valnuevo, entre otros. Tenemos a Guamán, no, Guamán Ponda ya no es. Tenemos que entonces Pedro Cieza de León es el que más destaca como cronista español y el que escribe Crónicas del Perú. Ahora, también tenemos cronistas que son indígenas o incluso mestizos. Como cronista indígena destaca Felipe Guamán Poma de Ayala. Él escribió o detalló la historia prehispánica, la cultura y las costumbres, principalmente en español, también en quechua o incluso en ambas lenguas, y esto él lo hizo para mejorar la posición de los indígenas dentro de la colonia. Él escribió Nueva Crónica y Buen Gobierno, y acá les voy a colocar algunos datos extra acerca de esta obra. A ver, tenemos entonces, tenemos las crónicas de los españoles, Nueva Crónica del Perú de Pedro Cieza de León. Por si acaso también escribieron lírica, poesía y teatro. Lírica es poesía. En la lírica destacó la poesía bastante simple como coplas que los soldados podían saber. También estaba el teatro ya en menor medida. Entonces, con respecto a Nueva Crónica y Buen Gobierno, es una obra que está escrita, este autor sí es el real, no es el que recopiló, es el que escribió, que es Felipe Guamán Poma de Ayala. A ver, voy a poner esto más acá. Puede ser con H o con G. Ya. Esta obra fue escrita con la intención de dejar a los indígenas mejor posicionados dentro del imperio. Felipe Guamán Poma de Ayala escribe esto a modo de una carta para el rey de España para que lo pueda ver y pueda compadecerse de los indígenas. Sin embargo, se dice que la carta nunca fue entregada y tampoco probablemente leída. Entonces, esta carta, como tenía la intención, como Guamán Poma de Ayala tenía la intención de que esta carta sea leída por el rey, utiliza muchas referencias al derecho y al pensamiento de los españoles, porque quiere convencer a los españoles utilizando su propia cultura. Entonces, es un libro para comenzar que tiene dos partes. Está dividida en la Nueva Crónica y en el Buen Gobierno. Entonces, esta se trata de lo siguiente. Para comenzar, la parte de la Nueva Crónica se trata de recopilar qué cosa es lo que sucedió durante la conquista, qué se dio durante la época de incluso de la colonia, qué cosa estaba sucediendo, qué cosa estaba desarrollándose en el imperio, cómo es que las autoridades estaban maltratando a los indígenas, entre otros. Entonces, tenemos que esta obra se dedica a recopilar todo esto, a mencionar todo el abuso que se comete contra los indígenas, precisamente para, o con el objetivo de demostrar que los indígenas son inocentes, ¿no? Son inocentes y que además son personas buenas que merecen ser tratados con justicia. De eso se trata esta obra, ¿no? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Además de ello, tenemos que la segunda parte, el buen gobierno, se trata de sugerencias que se le da al rey sobre cómo poder manejar o cómo ver, cómo corregir lo que está mal en el imperio que ha hecho tanto daño a las personas indígenas. Entonces, en la primera parte, nosotros tenemos que
se recopila la historia para presentar, ¿no? Qué cosa es lo que está sucediendo, la conquista española, la historia, la administración, también la historia andina, el calendario andino. Muy bien, también tenemos que es una obra que presenta las actividades relacionadas, cómo está formado el Perú colonial, y además, luego, en la parte de buen gobierno, ya presenta cómo es que el rey debería manejar o cómo es que el rey debería gobernar, cómo es que el rey debería corregir lo que está sucediendo. Para esto, Guamán Poma de Ayala propone no necesariamente la libertad, pero sí propone una gran mejora en las condiciones de vida de los indígenas. Propone además que ellos son personas libres. Para ellos cita la Biblia, cita las reflexiones de los filósofos latinos. Entonces utiliza bastante información oficial, bastante conocimiento occidental para justificar su versión. Además, utiliza bastantes ilustraciones, dibujos, para poder presentar, para poder demostrar de lo que él estaba hablando. Entonces, es una obra que está dividida en estas dos partes. Podría indicarse incluso más de dos partes, pero lo habitual es reconocerla como dividida en dos partes. También están las ilustraciones que tiene, esto sería la iconografía. Está también la primera parte, la nueva crónica, que destaca la parte de la conquista, todo lo que sucedió en la conquista, incluyendo las luchas entre los españoles, entre cómo es que se impuso, ¿no?, el gobierno español, las matanzas hacia los indígenas, las opresiones. Y ya en la parte del buen gobierno habla más bien de cómo ha resultado todo esto en el Perú y cómo los indígenas deberían ser respetados. Entonces, por lo tanto, tenemos que esta obra busca, ¿no?, busca una mejor posición para los indígenas. Acá, a ver, me están colocando características, influencia providencial, carácter de semana. Ya, esto es de las crónicas, ¿no? Influencia del providencialismo, el carácter de testimonio. Esto de testimonio es importante porque en las crónicas, incluso en la nueva crónica y buen gobierno, la versión que cuenta es de la persona que habla. Por eso importa mucho cómo piensa la persona que ha escrito la crónica. Ya sea un soldado español, ya sea un sacerdote español, ya sea una persona indígena como Guamán Poma de Ayala, o ya sea alguien mestizo. Entonces tenemos acá lo siguiente. Además interviene bastante la fantasía, sobre todo en las crónicas españolas, porque ellos afirman muchos de estos milagros, ¿no?, que suceden para ellos casi siempre. Para ellos fue la Virgen quien les ayudó a ganar, que algunos santos se aparecieron y dispararon fuego sobre los indígenas. Entonces, no siempre son eventos 100% históricos, sino que también se incluye bastante de las propias creencias de los autores. Ahora, aparte de estos cronistas, también destaca Inca Garcilaso de la Vega, que es el mayor cronista reconocido como mestizo. Recordemos que de españoles teníamos a Pedro Cieza de León, de indígenas teníamos a Felipe Guamán Poma de Ayala, y en el caso de cronistas mestizos están Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue hijo de una princesa ñusta, una princesa inca, descendiente, ¿no? Y también de un soldado español. Entonces, él recibió una muy buena educación formal, tanto en el Perú como en España. Además, él habla español, también habla quechua y latín. Él viaja a España con la intención de heredar el dinero de su padre. Cuando no lo consigue, se mete al ejército español, participa en bastantes luchas por España. Luego de eso, finalmente se mete por un tiempo al sacerdocio, a un convento. Entonces, él, como quería ser
como quería heredar la fortuna de su padre, él tenía que enfrentar los siguientes problemas. Para comenzar, su padre había sido acusado frente a la corte española de haber ayudado a los indígenas, de no haber sido un buen soldado. Entonces, el primer objetivo de Inca Garcilaso de la Vega es dejar bien a su padre frente a las demás personas. Por otro lado, debe hacerse conocido porque él era mestizo. Entonces, él debe obtener una buena reputación para poder ganar su caso. Por ello, Inca Garcilaso de la Vega se preocupa mucho por utilizar el lenguaje de la manera más española posible, más reconocida por los españoles, incluyendo citas en latín, referencias a la Biblia, referencias a intelectuales europeos, todo esto con el objetivo de ser reconocido. Exacto, ¿no? Un estilo culto, muy, muy, muy refinado, muy elitista también, ¿no? Dispuesto a presentarse como un intelectual. Ahora, él, por otro lado, precisamente porque es mestizo, debe dejar bien su ascendencia indígena. Entonces, cuando él retrata los eventos que incluyen a los incas, presenta esta cultura como una cultura benévola, una cultura casi, casi perfecta, y según sus propias palabras, una cultura que estaba en su mejor momento y que lo único que le faltaba era recibir o conocer a Dios. Entonces, Inca Garcilaso de la Vega presenta a los incas como seres casi, casi idealizados, muy, muy perfectos, porque eso era lo que le convenía a él. A él como mestizo le convenía dejar bien plantados a los incas como personas, ¿no? Como personas frente a los españoles, para que de este modo él tuviese o adquiriese mayores derechos y pueda reclamar la herencia de su padre. Entonces, todo esto influye mucho en cómo él estructura su obra. En su obra más conocida, que son Comentarios Reales de los Incas, en la primera parte se dedica a mencionar la historia de la conquista, incluyendo grandes hazañas de su padre como soldado español. Luego, bueno, también describe costumbres y cultura del imperio incaico, todo desde el lado positivo, por supuesto. Y después, en la segunda parte, la historia general del Perú, ya comienza a más activamente defender a los españoles, defender la conquista española, porque necesitaba colocarse en buena posición frente al imperio español. A pesar de eso, no fue reconocido y no consiguió la herencia que tanto quería. Otras obras que redactó fueron, primero tradujo Diálogos de Amor de León Hebreo desde el italiano al español. También escribió La Florida del Inca, ¿no? Y Comentarios Reales de los Incas, cuya segunda parte es Historia General del Perú. Entonces, esto destaca acerca de Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, lo que él cuenta acerca de los incas muchas veces ha sido considerado como historia, como 100% verídico, cosa que no es así. Él no es o no ha contado todo de manera completamente verídica, él ha contado lo que le convenía. Y eso es importante recordarlo, porque la gran mayoría de historiadores se acercó a las crónicas de Garcilaso como cosas reales, y si bien en su mayor parte retrata eventos que sí pasaron, siempre él está alterando o influyendo para presentarlo a su favor. Entonces es importante recordar eso, ¿no? Los incas tampoco eran santos como él los plantea, también tenían sus aspectos negativos, incluso durante su gobierno, entre otros. Entonces, todo esto, por supuesto, es estudiado, ¿no? Y debe tenerse en cuenta. Las crónicas, por eso, son más consideradas como literatura que como historia, porque a pesar de que sí están inscritas en un contexto histórico, tienen demasiada injerencia del autor, ¿no? Demasiada voz propia del autor. Ujú. Muy bien, acá están pasando también más datos, ¿no? Por el chat. Muy bien. Claro, los comentarios reales de los incas dedicados a su madre, en efecto, porque es la obra que más se dedica a explicar lo del imperio incaico, qué cosa era, cómo funcionaba.
E historia general lo dedica a su padre porque ya está explayándose más en la parte de justificar al Imperio Español, ¿no? A justificar la conquista. Por eso es que en la segunda parte está más relacionada con su padre. Ahora sí, habiendo visto esto, ya hemos visto la parte de la conquista, ya vimos, bueno, que de cronistas españoles, Pedro Cieza de León destaca con Crónicas del Perú, Huamán Poma de Ayala destaca con Nueva Crónica y Buen Gobierno, e Inca Garcilaso de la Vega destaca como cronista mestizo con los comentarios reales. Luego de esto debemos pasar a la literatura de la colonia. Y acá les voy a compartir un momentito esto de acá. Ya. Entonces, tenemos que hay 3 movimientos literarios que influyen o que se desarrollan en durante la colonia. Tenemos al Renacimiento, tenemos al Barroco, y acá han puesto Renacimiento de nuevo, es neoclasicismo, no Renacimiento de nuevo. Acá sería neoclasicismo. Neoclasicismo. Ya. Entonces, justo estos 3 movimientos literarios tienen bastantes cosas en común, así que las diferencias pueden pasarse por alto en algunos casos. Tenemos para comenzar que el Renacimiento era un movimiento europeo que buscaba rescatar el conocimiento y la forma de escritura, la cultura de las antiguas Grecia y Roma, de la antigüedad clásica. Entonces, estas obras escritas según la influencia del Renacimiento destacan bastante las referencias a lo griego, a lo latino, lo romano, a los conocimientos de los intelectuales, al equilibrio y a la moderación. Tenemos que de una persona que tiene un seudónimo de Amarilis, destaca la epístola a Abelardo, que es una carta a Abelardo, y Diego de Ojeda, que escribe La Cristiada, obra en la cual él retrata todo el sufrimiento de Jesús desde la última cena, toda la pasión de Cristo, básicamente. La epístola a Abelardo, por otro lado, es una carta mucho más sentimental, pero donde se utilizan numerosas referencias a las églogas clásicas. En el periodo barroco todavía se mantienen las referencias al conocimiento grecolatino, a la cultura grecolatina, pero destaca por la exageración. Si bien el Renacimiento se trataba del equilibrio, de la moderación, el Barroco se trata de la exageración, de lo extremo, de las pasiones, de lo incontrolable, de aquello que se escapa de lo común. Entonces, el barroco es bastante artificioso, esa es la palabra artificioso, porque utiliza muchos recursos literarios, demasiados, mucho contenido también exagera al momento de utilizar los recursos literarios. Acá destaca Juan de Espinosa Medrano, que escribe apologético a favor de Luis de Góngora. Él utiliza esta obra para inscribirse o demostrar que es un autor que conoce acerca de los autores españoles, porque Góngora era un autor español. Y había muchos autores a los que no les caía bien Góngora porque decían que era demasiado exagerado, demasiado barroco. Y Juan de Espinosa Medrano escribe acerca de este problema de Góngora y lo defiende. Entonces, Espinosa Medrano utiliza este apologético para demostrar todo su conocimiento y además para demostrar que conoce, que sabe la literatura de Góngora. Además de esto, Espinosa Medrano también escribe teatro. De hecho, una de las obras de teatro quechua que coloqué, la que era del hijo pródigo, le pertenece a él. Él era peruano, pero siempre escribió intentando, ¿no?, demostrar todo este conocimiento que él tenía, ya que él fue educado en el sacerdocio por la iglesia. Por otro lado, tenemos a Juan del Valle y Caviedes, que era un poeta. Él escribía poesía irónica, lírica bastante sarcástica, irónica, cruel, de burla. Sátira, se le llama a este tipo de poesía, y de entre sus obras destaca Diente del Parnaso. Por otro lado, en el neoclasicismo destaca Pedro Peralta y Barnuevo, que escribe en Lima fundada una serie de narraciones, ensayos acerca de la ciudad. Entonces, esta es la literatura colonial que más destaca en esta época.
Por otro lado, y esto me estaba olvidando, casi lo pongo con con lo demás, también tenemos que mencionar a la emancipación. ¿Por qué? Porque primero tenemos acá, a ver, acá habíamos visto ya estas obras que se dan durante la colonia. Usualmente no son originales, incluyen una perspectiva del virreinato, pero también tienen temas, repiten temas españoles. Como Amarilis, Diego de y la Cristiada repiten temas de religión o también hacen referencias a obras de la antigüedad grecolatina. Juan de Espinosa Medrano habla de temas españoles como de los autores españoles como Luis de Góngora y utilizan muchas referencias a la mitología grecolatina. Juan del Valle y Caviedes sí habla bastante sobre el Perú porque critica bastante fuerte a lo que sucede en el Perú. Mientras que Pedro Peralta Ibarnuevo escribe más como distanciado, como tipo crónica, narración, descripción de lo que sucede. En cambio, tenemos a Mariano Melgar, que destaca ya de la etapa de la emancipación, justo antes de las guerras de independencia. Entonces, hemos visto la etapa de la invasión española, de la colonia, y ya para finalizar, dentro de la etapa de la colonia, todavía dentro, porque recién se está planeando las guerras de independencia, dentro de la etapa de la colonia está Mariano Melgar. Entonces, Mariano Melgar estaría después de todo esto. Todavía no era la independencia, pero ya se estaba en el contexto de las guerras por la independencia. Ya. Ahora, Mariano Melgar es una figura que destaca bastante porque él representa una literatura de fusión. Él no presenta obras completamente con influencia occidental española como sí habían hecho los que yo mencioné anteriormente. Por ejemplo, yo les había indicado que los autores como Medrano, Espinosa Medrano, como Diego de Ojeda, como incluso Pedro Peralta Ibarnuevo, estaban muy influenciados por la escritura clásica y además la escritura española. Sin embargo, Mariano Melgar no... A ver, acá me dicen que en la literatura de la colonia se caracteriza por poetas mediocres. A ver, de lírica, de poesía, la única que destaca en poesía es precisamente el poema En loor de la poesía, pero no se sabe bien quién es la autora porque utiliza un seudónimo, ni siquiera sé seguro si es una poeta mujer. Por otro lado, Caviedes, que realiza la sátira, sí es un poeta destacado en la colonia. El problema con la colonia es que no son tan originales, ¿no? Porque están imitando muchas veces lo que ya se ha visto en España. Por eso se dice que la literatura de la colonia no es quizás tan buena, ¿no? Porque están utilizando o están recurriendo a recursos que ya habían sido desarrollados por los españoles, ¿no? Entonces, por ese lado va la crítica hacia la literatura de la colonia. Sí, muy bien. Entonces, tenemos acá, les estaba diciendo que en el periodo ya de emancipación está Mariano Melgar. Mariano Melgar, para comenzar, es un peruano que tuvo bastante acceso a la educación, lo cual no era común. Tenemos que además él había recibido educación incluso fuera del Perú. Entonces él era conocido por primero desarrollar literatura occidental, es decir, literatura influenciada por España, como todos. Al comienzo, su poesía era sobre todo de esta manera, ¿no? Poesía sentimental influenciada por España. Pero él cuando viaja a Arequipa y comienza a viajar por el Perú, él conoce
o se va enterando de cómo es la literatura quechua, de cómo existían los jarawis, cómo existían los jayis. Entonces, como él se va enterando de esto, él poco a poco va conociendo la literatura quechua y realiza una fusión entre la literatura quechua y la literatura occidental, que son los yarabíes. Ahora, los yarabíes ya existían en Arequipa anteriormente, ya al menos estaban naciendo como especie literaria, pero es Mariano Melgar quien difunde este tipo de poesía, este tipo de lírica. Entonces, los yarabíes habían sido creados con influencia de los jayis quechuas, de los jarawis quechuas. Sobre todo el tema era lo que sacaba de los jarawis. Los jarawis eran poemas de tristeza, de pérdida, de desamor, sobre todo de tristeza por la pérdida del ser amado, porque no les hacían caso, porque los dejaban. Y obtiene de la literatura occidental, esto de L-Ox es la literatura occidental, obtiene la forma. Por ejemplo, cómo escribir el poema, cómo dividir el poema. Todo esto lo utiliza desde la vertiente occidental. Entonces, él fusiona el tema de los jarawis, el tema de la tristeza de amor y también cómo se habla de estos temas, mientras que, por otro lado, utiliza la forma, la estructura de la poesía occidental, de la literatura occidental. Muy bien. Entonces, así tenemos que se crean los yarabíes. Por otro lado, Mariano Melgar también escribe otro tipo de obras. Escribe también odas, sonetos, escribe fábulas, cuentos, entre otros. Sus odas y sus fábulas son sobre todo en pro de la independencia. En sus fábulas, él escribe criticando el abuso contra los indígenas. En sus odas, por ejemplo, él tiene una oda a libertad, en donde defiende esta lucha por la libertad. Entonces, se dice además, se dice que él fue un precursor del romanticismo. Se dice que, sobre todo José María Arguedas, dice que Mariano Melgar fue un precursor del romanticismo. Ahora, él se unió a la guerra, al ejército de la independencia, pero murió en una batalla mucho antes de que llegara don José de San Martín. Muy bien, listo. Entonces, aparte de esto, es importante recordar entonces que sus fábulas, sus cuentos, eran bastante dedicados en honor a la libertad, ¿no? Sobre todo sus fábulas, más que cuentos eran fábulas que eran en honor a la libertad, poesía como odas, sonetos, entre otros, mientras que sus yarabíes eran los de tema sentimental, tema de amor, pero a pesar de esto, sus yarabíes tenían la forma occidental, ¿no? Temas de los jarawis, temas de amor tratados según los jarawis quechuas, pero la forma era de la literatura occidental. Ahora, como los jarawis se trataban de penas de amor, es importante recordar a quienes les escribió. Él le escribió, a ver, las siguientes mujeres, sus musas, ¿no? Se les llama musas a quienes les dedica sus poemas, sobre todo los yarabíes, ¿no? Primero, él escribió a Melisa, su apodo era Melisa, pero su verdadero nombre era Manuela Paredes. Él les ponía apodos, ¿no? Para no poner su verdadero nombre. Luego está Silvia, cuyo nombre es María Santos Corrales.
A ellas dos es a quienes más les dedica sus primeras poesías. Él se dedica a escribir yarabíes de tristeza, de cómo pierden, de cómo pierde el amor de ellas, de cómo sufre por ellas, entre otros. Entonces, es a ellas dos a quienes les suele dedicar más este tipo de poesías, a ellas dos sobre todo. Ahora, aparte de esto, es importante destacar que recordemos que escribe fábulas, no cuentos, cuentos no, son fábulas en favor de la libertad y su poesía es más sentimental, pero también escribe odas como La Libertad, pero también oda como la Oda al Conde de Vista Florida, que se la dedica a José Baquijano y Carrillo, que es una autoridad que fue destacada como consejero del Estado. Entonces, aparte de sus obras en favor de la libertad y las sentimentales, también destaca esta oda, ¿no? Esta oda al Conde de Vista Florida, que es hacia Baquija. Listo. Entonces, eso es lo que hay que recordar acerca de Melgar. Ahora sí, habiendo visto esta primera parte en la que hemos trabajado todo esto de acá, hemos trabajado la literatura quechua, hemos trabajado Ollantay. Recordemos que Ollantay se dice, ¿no?, que ha sido escrita ya durante la colonia, pero con influencia de la cultura quechua. Recordemos que la literatura quechua prehispánica era oral, anónima, animista, agrarista, también clasista, porque se dividía entre para la nobleza y para el pueblo. Tenemos la literatura de la conquista. Habíamos visto a Pedro Cieza de León, que escribe Crónicas del Perú. Guamán Poma de Ayala escribe Nueva Crónica y Buen Gobierno. Recuerden que incluye estas dos partes de la obra, Nueva Crónica, donde recopila información acerca de la conquista española, y El Buen Gobierno, donde le da consejos al rey de cómo organizar mejor el virreinato, de que reconozca más derechos a las personas indígenas. Inca Garcilaso, perdón, se mezcló. Inca Garcilaso de la Vega, que es el cronista mestizo. Tres actos es porque se divide en tres partes. Es una obra de teatro. Ollantay es una obra de teatro y las obras de teatro suelen dividirse en actos o en partes. En este caso son tres, ¿no? Por eso dice tres actos. Ya. Entonces, Inca Garcilaso de la Vega como el cronista mestizo que escribe Comentarios Reales, cuya segunda parte es Historia General del Perú. En el Renacimiento teníamos de poesía Amarilis, que escribe Epístola Abelardo, bueno, más que poesía es carta, ¿no? Carta. Diego de Ojeda, que escribe La Cristiada sobre la Pasión de Cristo. Juan de Espinosa Medrano, que escribe teatro y también escribe el apologético a favor de Don Luis de Góngora. Juan del Valle Caviedes, que escribe poesía satírica de burla, que es Diente del Parnaso. Y también en el neoclasicismo tenemos a Pedro Peralta Ibarnuevo, que escribe Lima Fundada, narrativa, crónica. Y ya en la etapa de la emancipación tenemos a Mariano Melgar, que escribe Los Yarabíes, estos poemas de amor, al igual que los jarauis. Y estos poemas de amor tienen influencia de los jarauis quechua, pero la forma de la poesía occidental. Su musa es María Santos Corrales, es Silvia, esta la habíamos visto acá, pero también tenemos a Melissa, que fue su primer amor, que es Manuela Paredes. Ellas dos son sus musas. Aparte de esto, tenemos que escribe odas, odas a la libertad, oda al Conde de Vista Florida, escribe los yarabíes, escribe epopeyas y también escribe fábulas. Acá faltan sus fábulas. Cuentos no escribe, novelas tampoco. Ya está. Entonces escribe sobre todo poesía, yarabíes, odas, escribe un poco de epopeya y fábulas. También traduce a Ovidio. Listo, entonces hemos visto hasta aquí. Vamos a resolver un poco de los ejercicios y luego continuamos con la teoría. Vamos a quedarnos hasta acá un momentito y vamos a resolver algunos de los ejercicios que tienen relación con este tema. Del nivel fácil van a resolver la 1,
Tenemos también la 2. Tenemos la 3. La pregunta 4. Recuerden que Piquichaki es el gracioso, el que cumple el rol del gracioso. Y la pregunta 5. Listo. Resuelvan entonces todo el nivel fácil, las preguntas de la 1 a la 5. Van a tener para ello unos 10 minutos, luego corregimos y continuamos, ¿sí? A ver, acá les voy a apuntar resolver nivel fácil. Recuerden que Inca Garcilaso de la Vega escribe con la intención de ser reconocido como un intelectual porque desea obtener la herencia de su padre. Para esto, recuerden que él escribe de la manera más culta posible, usa muchas referencias a autores españoles y también latinos. Siempre registra mucha información, dice que él es un gran conocedor del tema, incluso llega a corregirle a algunas personas que antes habían escrito crónicas. Y que él además escribe lo positivo de la conquista, ¿no? Siempre escribe lo positivo de la conquista, que se supone que trajo el cristianismo y que eso fue lo último que le faltaba al incanato, ¿no? Listo. Entonces, comiencen a resolver, por favor, nivel fácil. Todo el nivel fácil, preguntas de la 1 a la 5. Por si acaso, magnánimo significa gentil, generoso, bueno, ¿sí? Piadoso, piadoso. Eso significa magnánimo.
Muy bien, vamos finalizando. 5 minutos. Dos minutos, vamos finalizando. Ya está. Muy bien, entonces comenzamos a corregir. A ver, comenzaremos a corregir acá los ejercicios. Listo. A ver, vamos al ejercicio 1. ¿Cuál no es una característica de los comentarios reales de los incas? Acá ustedes me han marcado la C. Excelente, muy bien, todos acá, casi todos me marcaron la C. Denuncia los abusos de los conquistadores y propone la existencia de un buen gobierno en la colonia.
No, esto es lo que hace Guamán Poma de Ayala. Recuerden que los comentarios reales intenta ser bastante condescendiente con los españoles. No denuncia los abusos. Él presenta la conquista como algo positivo. Sí pretende corregir los supuestos errores de los cronistas, sí registra mucha información y sí cita a diversos cronistas. También en Blas Valera, pero cita a varios intelectuales. Entonces, si bien en ocasiones sí menciona una que otra injusticia, su objetivo principal no es esta denuncia. Su objetivo principal es plantear como algo bueno, como está el virreinato, quizás una que otra mejora, pero lo principal es el volverse aliado de los españoles. Entonces sería la 1C. En la 2, no es una característica del Ollantay. A ver, octosílabos sí les mencioné esto. Amor y poder sí. Piquichaqui es el gracioso, sí. La D, ¿no? No hay ninguna referencia a la cristianidad en Ollantay debido a que la obra está ubicada en un periodo prehispánico. Entonces sería la 2D de dedo. Felicitaciones a todos marcaron 2D, los que me enviaron sus respuestas. La 3, ¿cuál es el personaje magnánimo? O sea, el personaje piadoso en la obra drama del quechua colonial, en este caso en Ollantay. ¿Quién es el personaje piadoso en Ollantay? Este sería Tupac Yupanqui porque es el que perdona a Ollantay. Pachacútec es el que representa al Inca severo, cruel, mientras que Tupac Yupanqui es el Inca piadoso, magnánimo, porque permite que Ollantay y su familia vivan felices, ¿no? Luego, en el ejercicio 4, Piquichaqui, que es el personaje gracioso, ¿qué cosa demuestra en el drama Ollantay? La literatura prehispánica, el tono humorístico era dominante. Dominante no. Sí había tono humorístico, pero dominante no. A ver, tenemos acá también, durante la colonia, el teatro quechua usó moldes del drama de Lope de Vega. La palabra moldes un poco no me convence, pero sí se inspiró en el teatro español, ¿no? En los dramas españoles, eso les había mencionado. Tenemos también acá la alegoría del héroe que lucha, no, esto nada que ver. El uso constante de los moldes del teatro neoclásico español, ya. Más que el neoclásico sería todo el siglo de oro en general, incluyendo el Renacimiento. Entonces, podría ser tranquilamente la 4B o la 4D, pero, a ver, es que acá neoclásico Ollantay no es del periodo neoclásico, es de el siglo de oro, sobre todo el Renacimiento. Y acá Lope de Vega sí es siglo de oro, pero un poco muy específico que diga solamente Lope de Vega, pero sí, debería ser la B, sí, porque el neoclásico es después, es esto que vimos acá. El neoclásico es precisamente al final, ¿no? Primero está Renacimiento, Barroco y Neoclásico. Los tres convergen juntos, pero Ollantay está como que por acá. Y solamente neoclásico no, muy específico. Es el siglo de oro. Marcaremos la B porque dice Lope de Vega y Lope de Vega es el que funda la base del teatro del siglo de oro español. Pero no, igual un poco general esta pregunta, ¿no? Debería ser del siglo de oro español, así en general, ¿no? Porque poner solo Lope o solo neoclásico no convence. Ya, yendo a la 4. ¿Quién es el cronista indígena? Ya, esta es facilita. Este es Guamán Poma de Ayala, ¿verdad? Entonces sería la C, 5C. Sería Felipe Guamán Poma de Ayala. Recuerden que Cieza de León es el español, Garcilaso de la Vega es el mestizo, Guamán Poma de Ayala es el indígena y Mariano Melgar, bueno, él es criollo, ¿no? Criollo. Se dice que Mariano Melgar podría haber sido también mestizo. No, Espinosa Medrano es el que era mestizo. Mariano Melgar era, sí, criollo. Ya, entonces sería la 5C. He estado revisando y las preguntas del nivel intermedio también las pueden resolver con lo que hemos visto.
Entonces, van a resolver el nivel intermedio, las preguntas del 6 al 9, y luego de esto ya vemos la teoría que nos falta, porque me parece que no hay tantas preguntas de lo que nos falta. En el intermedio no hay ninguna de los temas ya después de la emancipación. Entonces, resuelvan por favor el nivel intermedio. Resolver nivel intermedio. Resolver nivel intermedio. Ejercicios del 6 al 9. ¿Listo? Comiencen, por favor. Comiencen a resolver.
Muy bien, excelente. Ya tengo acá las respuestas. Perfecto, vamos a corregir. Entonces, en el nivel intermedio tenemos acá primera parte de Nueva Crónica y Gobierno. ¿Cuál aparece? Conquista española, sí. Imposición de la cultura española. Sí, también. Pero entre la conquista y la imposición de la cultura, la que más es más amplia es la conquista. Entonces sería la A, que sería la conquista. Luego tenemos en la primera parte, ¿no? Nueva Crónica es la parte de la conquista. Luego tenemos, según el tono expresivo del fragmento del siguiente Yarabí de Malgar, ¿qué cosa podemos afirmar? A ver, acá tenemos, se expresa optimismo, no, para nada, ¿no? Tenemos congoja y resentimiento amoroso, sí. Patriotismo y valentía, no. Esperanza de un reencuentro sentimental, no, tampoco. Entonces sería la B, ¿no? Sería la B, 7B, 6A, 7B. En la 8 tenemos el diálogo de Piquichaki. ¿A qué personaje se refiere este diálogo? En la 8. A ver, acá tenemos entonces que en la 8 se refiere a Ollantay, a Piquichaki mismo, a Orco Guaranca o a Wilcauma. Lo que dice es, calla, no hables, pues este brujo lo ha hablado por ti, ya lo sabe 2 veces, ya adivina esto y aquello. A ver, le está hablando a Ollantay, pero cuando se refiere a un brujo, se refiere a Wilcauma, ¿no? Que es el brujo. Entonces sería la 8D. Y finalmente, en la 9, con Historia General del Perú, ¿qué cosa es cierto? Busca denunciar la destrucción de un gran imperio español. Destrucción del imperio español todavía. ¿Se usan pictografías que son imágenes? No, no tanto. Establecer la verdadera genealogía de los incas, rehabilitar la figura del padre, sí. Resaltar los aportes de la cultura andina, no, esto es en la primera parte. Esto es en la primera parte, esto también es primera parte. Entonces sería solo la 4. La primera no, porque todavía no se está destruyendo el imperio español. Imágenes no usa. Entonces sería solamente la 4, porque la 3 y la 5 son de la primera parte. Yo les dije que se trataba de hablar de la historia del imperio incaico, de la cultura, de las costumbres, pero en la 4 se centra más en defender a los españoles para poder quedar bien y conseguir la herencia de su padre. Entonces es sobre todo la 4, sería la D, 9D de dedo. Listo, 9D. Ahora, les voy a mostrar la última parte de la teoría y luego les paso las respuestas de los demás ejercicios. A ver, nos quedamos en la emancipación. Luego de esto tenemos el costumbrismo, romanticismo y realismo. El costumbrismo, romanticismo y realismo ya surgen durante la etapa de la independencia, cuando ya somos una república. Entonces, acá sucede lo siguiente. En la república tenemos que hay 2 visiones acerca de cómo debería ser la república. Por un lado están los más liberales que desean que se mantengan y se reconozcan ciertas costumbres del país, apoyan las costumbres autóctonas del país. Y por otro lado están los conservadores que quieren que se eliminen todas las costumbres que pueden ser más mal vistas, sobre todo bailes que son fusión con los bailes africanos, quizás alguna que otra comida, ese tipo de costumbres que no les gustan quieren eliminarlas. Además, por supuesto, de las obvias como la corrupción, además de, por ejemplo, el gasto excesivo, entre otras. Entonces, a esto se le llama criollismo o anticriollismo. El criollismo se trata de apoyar la cultura criolla, los bailes, danzas, comidas, y el anticriollismo se trata de eliminar, borrar estas culturas criollas para intentar generar nuevas culturas occidentales similares a las europeas. Esto ya es durante la República. Entonces, Manuel Asencio Segura representa a los liberales, a los criollistas, y Felipe Pardo y Aliaga representa a los conservadores.
Por ejemplo, Manuel Asencia Segura está a favor de las costumbres como bailes, danzas, etc., pero está en contra de las costumbres que son negativas como la chismosería y el matrimonio impuesto. Estas costumbres del matrimonio impuesto y la chismosería son criticadas en su obra Ñacatita. Por otro lado, Felipe Pardo y Aliaga es más conservador, está en contra de las costumbres como danzas, que son mezcla, fusión con otras culturas. Por ejemplo, en su obra Frutos de la Educación, Felipe Pardo y Aliaga critica al baile de la zamacueca, pero también critica otro tipo de costumbres como el gasto excesivo de la aristocracia o de los burgueses en un viaje. En su obra, su cuento, Un viaje, critica el gasto en exceso que realizan los burgueses. Entonces, así podemos nosotros caracterizar el costumbrismo. Acá tenemos en Ñacatita de Asencio Segura, es una comedia, es teatro, y en esta obra de 3 actos es cuando se critica esto del chisme, que es representado por una anciana que es Ñacatita, y también el matrimonio impuesto, porque los padres, que son don Jesús y doña Rufina, quieren casar a su hija Juliana con un hombre mayor que es don Alejo. Sin embargo, como es una comedia, tiene final feliz, todo se resuelve, don Alejo se descubre que ya estaba casado, que era un mentiroso, y finalmente la hija, doña Juliana o Julieta, puede casarse con don Manuel, que era su novio. Entonces, se critica tanto el matrimonio impuesto como la mala costumbre de las ancianas de estar metiéndose en la vida de las familias, también se critica el no dejar decidir a la hija, ¿no? Por otro lado, en cuanto a Pardo y Aliaga, teníamos que él critica costumbres como los bailes, pero también critica lo que era el gasto excesivo de los nobles o de las personas adineradas, ¿no? Ya no había nobles. Ahora, en el romanticismo surge paralelo o un poco después del costumbrismo. Y el romanticismo se dedica sobre todo a trabajar con las emociones, lo subjetivo, pero también puede dedicarse más a lo que era el costumbrismo, a retratar las costumbres, ¿no? Entonces, el romanticismo podía ser social, que es sobre todo costumbrismo, y también estaba el sentimental. El romanticismo social, que trabajaba sobre todo las costumbres, la cultura, es representado por Ricardo Palma. Acá está social histórico, ¿no? Histórico social. El histórico social es representado por Ricardo Palma, que escribe Tradiciones Peruanas. En sus obras, Tradiciones Peruanas, se destaca una nueva especie literaria, que son precisamente las tradiciones, que son como cuentitos chiquitos, que tienen parte de la realidad, pero también parte de fantasía, con tono irónico, tono de burla, y bastante humor y bastante criollismo, ¿no? Bastante cultura criolla. Así se caracterizan las obras de Ricardo Palma. Por otro lado, Salaberry se dedica a la poesía, a la lírica, es decir, al romanticismo sentimental, porque no trabaja temas sociales, no realiza crítica social, tampoco representa costumbres de la época, sino que se dedica a hablar de temas como el amor, la pena, el desamor. Entonces, en Cartas a un ángel trabaja este tipo de emociones, ¿no? Por eso se le llama romanticismo sentimental. ¿Qué pasó, Gol? Escuché un grito. Ya. Entonces, para terminar, tenemos que en el realismo destaca Manuel González Prada. Prada, con el realismo se llega ya a la hora de la guerra con Chile. Estamos ya en el periodo de la guerra con Chile y esto representa una muestra de lo mal que está la sociedad peruana. Entonces surge con fuerza el realismo que busca criticar a la sociedad, criticar cómo se está llevando a la sociedad que al final nos guió hasta la derrota, ¿no? En la guerra con Chile. Entonces está Manuel González Prada, que escribe El Sibarita, Páginas Libres, Anarquista, Horas de Lucha. Él es considerado un precursor del modernismo y además Manuel González Prada
representa la crítica social en su punto más fuerte, critica a los ancianos, a lo que han hecho con el país, y más bien escribe ensayos sobre todo, y sus ensayos, como Páginas Libres u Horas de Lucha, suelen abogar por la defensa tanto de los indígenas como por la educación del pueblo. Y de eso se trata el realismo, sobre todo representado por Manuel González Prada. Ahora, les voy a pasar las respuestas de los ejercicios del 10 al 15, que son los únicos que nos faltan, y con eso ya estaríamos finalizando la clase del día de hoy. También les voy a compartir los PowerPoints con la profesora, con la tutora, para que ustedes puedan repasar. Entonces, a ver, nos faltan las claves de los ejercicios del 10 al 15. Por favor, tomen nota de las claves aparte para que puedan estudiar con los textos que se les han proporcionado, ¿sí? Listo. Entonces, a ver, acá les voy a compartir las respuestas. Ya, la 10 es ¿sí? Ya, estas son las claves de los ejercicios del 10 al 15. Y como les indicaba, con esto ya estaríamos finalizando. No se olviden, por favor, de repasar. Les compartiré el material por medio de la tutora, ¿sí? Listo, chicos y chicas. Entonces, así quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos ya la próxima clase. Chao, cuídense. Nos vemos.